días. Empezamos con el primer partido. Con el 3, Yao Castro Pereira. Con el 4, Roque Estevez Alonso. Con el 5, Rubén Costas Marcos. Con el 6, Joel Lago Alonso. Con el 7, Joel Rodríguez Pavón. Con el 10, Marcos Varela Varela. Con el 11, Nicolás Cancela Moscoso. Con el 21, Pablo Pazos Núñez. Con el 28, Xurxo Otero Rodríguez. Con el 29, Hugo Carreira Claro. El entrenador es Adrián Menduña Gutiérrez. Por parte de Galicia. Selección Castilla y León infantil masculino. Con el 6, Hugo de Lara Martínez. Con el 7, Julio Fis Ballester. Con el 8, Javier Sanz Quintanilla. Con el 11, Calvo Martínez Nicolás. Con el 12, Manuel Ochoa Sánchez. Con el 13, Ángel Esteban Fernández. Con el 14, Tomás García Sánchez. Con el 21, Ignacio Méndez Domínguez. Con el 34, Rodrigo Ureña Ramos. Con el 37, Alejandro López Fernández. Con el 44, César Pablo Domínguez. Entrenador, Adrián Cobreros Ferrera.
con la selección de Cantabria: Natalia López Guerra, Sara Magdalena Hernández, Emma Fanjul Makrovic, Zoe Galeano Riciadielo, Jone Vilen Jone Sánchez Martínez, Rocío Pérez Martínez, Alejandra Alonso Gómez, Saray Zarosa Cavadas, Natalia Menezo Zorrilla, Claudia Escudero Oria, entrenador Gorka Santibáñez Herrero, oficial Alexandra Gil Volada. Con la selección de Navarra: Martina Arrese Atares, Irati Arregui Solas, June Soniosias Uriz, Carla Arbizu Sabalza, Aintanzane García González, Aitana Pascual Ruiz, Mara Galán Navio, Irati Berperet Salinas, Amaya Sensoyay Sanz, Ainhoa Ramírez Guruciaga. Entrenador Diego Robles García.
Bueno, buenos días. Estamos en esta primera jornada del CESA, en que Cantabria y la selección de Navarra de la categoría juvenil femenino se va a desarrollar en shootouts. Para quien no lo sepa, el shootout se compone de 5 lanzamientos en el cual el jugador, o en este caso la jugadora, hace un pase a la portera y es uno contra el otro portero. Gracias ya. Hablé todo el partido si nadie me escuchó. ¿Por qué? Mi audio no va. Y yo, para eso, digo, Para eso no hablo. tantos nervios, aparte. No, da igual, pero... Bueno, después de saber cómo va el marcador, porque tenemos problemas técnicos en esta primera jornada, algo normal, van 11-17 a favor de la selección de Navarra. Tenemos aquí una chapa, contragol, busca el hueco, 360 y lanzamiento fuera. Falta en ataque. Bueno, podrían poder pitar o bien sí, los pasos o bien la falta en ataque. Lo que está claro que desposesión para el equipo de Navarra. Que hace un contragolpe, 360 y gol de 2 nuevamente. Tiempo muerto para la selección de Navarra. Recordemos que para solicitar el tiempo muerto, el oficial o el entrenador tiene que coger la tarjeta y mostrarla a la mesa o a los árbitros para que determinen el timeout de equipo. Qué voz más miedosa tengo. Qué angelical. ¿Qué pasa, Max? Jorge, ¿cómo van? 14-17 para Navarra en este segundo set.
14-17. Se reanuda el juego. A favor de Navarra. Navarra que el ala. Y 6 metros. Muy bien determinado esa ley de ventaja para determinar gol de 2. Si no sería 6 metros por defensa interior. Saque de banda, posesión para el equipo navarrés. Ataque largo que buscan al centro y pone nuevamente parada que paran el tiempo porque ha habido un lanzamiento a la cara de la portera. Ya sabemos que automáticamente se para el tiempo ante esa situación. Paramos el juego con saque de portería. Y Cantabria que va a intentar acercarse en el marcador en esta fase final. Muy bien. Efectivamente, hay un contacto por detrás lateral en el cual determinan los árbitros muy bien esa exclusión. Pero no de 6 metros porque ha habido pasos previos. Juega el ala en el fly. Perfecto esa defensa en la cual no toca la jugadora y simplemente acompaña. Muy bien esa defensa de Navarra. Cantabria se está últimamente quedando sin ideas y pasos. Nos acordamos que hay paso cero, pero si recibo el balón en el suelo, ese paso cero no existe. Y como bien hemos visto, ha hecho 4 pasos. Bueno, y aquí venimos a la parte divertida, la parte más amena, pero bueno, no tanto para el equipo de Navarro ni el equipo de Cantabria, en el cual se va a desarrollar el shutout. 5 lanzamientos para Navarra, 5 lanzamientos para Cantabria. Para esta primera victoria en la primera jornada del CESA de la categoría juvenil femenino. Vamos a ver quién es la primera lanzadora y el primer intento de defensa de atajar ese primer lanzamiento. Los nervios a flor de piel siempre que se empieza una competición y más en categoría base. Parece que va a ser Cantabria la primera lanzadora, el primer shutout para esta selección en este CESA 2022 de San Seixo. Pues va a ser Emma la encargada para lanzar el primer lanzamiento. Recordemos que primero se tiene que colocar el ataque para después determinar la defensa. Vemos a la portera preparada del equipo navarro. Emma preparada con el balón, esperando la señal del árbitro, del colegiado. Cogemos el balón, lanza ya y la portera intenta un lanzamiento, un coast to coast que da falla. Hay una tremenda parada de la portera de Navarra. Cómo ha crecido esta chica en esta final de partido. Irati va a ser la encargada del primer lanzamiento del equipo navarro. Irati preparada la señal. Portera coge. Irati no recibe y nada, y nada.
selección de Aragón, Alicia Díaz con el 1, Helios Escartín con el 3, Andrea Cedora Sacha con el 4, Nora Hernández con el 5, Carmen Sabina Esparza con el 7, María Moreno con el 8, Carla Tobajas con el 11, Lucía Vendilatre con el 12, Gabriela Román con el 12, Victoria Jaquis Gaspar con el 13, entrenador Diego Gil. La Rioja cadete femenino, Amaya Carcamo con el 9, Andrea Cristóbal con el 13, Alem Duyuferkit con el 14, Yosune Caro con el 22, Nerea Pascual con el 23, Sofía Gil con el 33, Giovanca Jiménez con el 36, Lía Ezquerro con el 44, Anara Molía con el 45, Izaro Ruiz con el 46, Lucía San Miguel con el 47, Leticia Sarasa con el 50, entrenadora Natalia Moreno. La Rioja y Aragón. La Rioja y Aragón, ¿no? Gol de 360 de La Rioja de la número 45. Gol del Peto de Aragón de la número 8. Sí. Gol de Aragón de 360 de la número 11. Gol de Aragón de 360 del número 3.
Gol del Peto de Aragón, del número 8. Gol de 360 de Aragón, del número 37. Gol de 360 de La Rioja, del número 47. Gol de Fly de La Rioja, de la número 14. Gol de Aragón de La Peto. Gol de La Peto de La Rioja. Gol de La Peto de Aragón, número 8. Gol de Fly de Aragón. Gol de La Peto de La Rioja, número 36. Gol de 360 de Aragón. Gol de La Peto de Aragón. Gol de Fly de Aragón.
descanso. Parada de la portera de Aragón con el número 1. Gol de la número 8 de Aragón. Otra parada de la portera. Gol de 360 del número 11 de Aragón. Chapa de la número 4.
Fly de La Rioja por parte del número 9. 3.60 del 11, fuera. Fly de Eloisa. Gol de la portera de Aragón. Está bien eso. Fly de Aragón. Golazo de El Peto de La Rioja. De 60 del número 3. La portera la para con la cara y se detiene el tiempo. Ah, no. ...12-4, gana Aragón. Gran parada de la portera de Aragón. Mete El Peto de Aragón con el número 8. Tres. Intento fallo de Fly de La Rioja. Gol por parte de La Rioja, número 13, El Peto.
españoles de Aragón. Gran parada de la portera de Aragón. 18-6. Segundo set. Gol del Peto de La Rioja. Penalti por parte de La Rioja. Lo va a tirar la número 10. Gol. Acabó ya.
selección de Canarias cadete masculina. Cayetano Elías González con el 30. Mario Spughini con el 31. Miguel Borbones con el 32. Hugo Manuel Gómez con el 33. Y Yarón Ramírez con el 34. Saúl Suárez con el 35. Yanis Ramírez con el 36. Miguel Ángel Martín con el 37. Adrián González con el 38. Adey González con el 39. Entrenador Ruimán Armide Herrera. Con la selección de Aragón, Víctor Sánchez con el 1, Alejandro Sánchez con el 2, Diego Álvarez con el 3, Joel Romero con el 5, Fernando Vaquero con el 6, Isaac Popa con el 7, Nicolás Ruiz con el 8, Juan García con el 10, Nicolás Porcel con el 12, Ipson Colmán Masoc con el 15. Entrenador Diego Gil. Aragón es el amarillo. Gol del número 10 de Aragón. Gol del número 3 de Aragón. Gol del Peto de Canarias. ...360 para Aragón, gol. ...360 de Canarias, gol del 39. Gol del Peto de Aragón. ...360 de Canarias, con el 38. Gol de Canarias, 39 de 360.
360-39. Gol de 360 del número 5 de Aragón. Gol de 360 de Canarias. Gol del 2 de Aragón, haciendo un 360 precioso. Gol del Peto de Canarias. Gol de 360 de Canarias.
número 2 de Aragón. Pasos por parte de Canarias. Tiempo con 2 segundos de partido. Eliminan el tiempo muerto por 2 segundos. Se acabó el primer set. Golazo del Peto de Aragón. Falta de ataque provocada por el número 12 de Aragón.
360 Aragón al palo. Penalti. Penalti que lo va a tirar el número 5. Gol. A Pizarritas, Julito Sierra. Sin motor que Pizarritas. Tienes gratuitas, máster oficial de la vida de Julito Sierra. Tanda de shotouts. En la pista central. Fly fallido de Canarias. Arriba esas palmas en la central para preparar. Vamos, Castilla-La Mancha, arriba esas palmas. Falta de ataque provocada por el número 34. ...360 al palo. ...8-6 para Canarias... ...y quedan 5 minutos. 360 dentro. Gol del número 30 de Canarias. La Mancha, a ver, Julito Sierra, muéveme a la gente. Gol del Peto de Canarias con el número 36. Balón de posesión, tanda de shotouts, intento para Navarra. Fly para Aragón. Gol. Gol del número 8. Miren Martínez. Gol de 360 de Canarias con el número 31. Más fuerte, arriba. Entra. 360 de Joel. Y ahora le toca a Navarra. Responsabilidad para... No es válida y va a haber penalti. Gol de Joel. Un gol para Aragón. Pase milimétrico. Poderosa de Violeta primero. 4-6 a favor de Navarra. Responsabilidad para Estíbaliz. Penalti para Canarias. Lo va a tirar el Se marchó ese balón, no pudo Yanis. funcionar. Estíbaliz.
Gol de Alejandro. Gol para Aragón. Peto de Canarias, gol. ...360 de Juan dentro. ...18-16 para Canarias. 360 de Canarias dentro. 360 de Aragón dentro. Buenos días. Quería pedir un aplauso muy grande para Paula Moya y María Laguna, que han sido campeones del mundo. Gol, más 2. Con la victoria en la tanda de shootout. 360 de Canarias, gol. ...360 de Juan y para adentro. Tiempo muerto. Bueno, ¿qué nos espera Alberto ahora en las diferentes pistas? Y sobre todo de esta pista central. Espectacular, ¿eh? Esto es increíble. Mira qué foto más chula. La barra. Toma. Un fuerte aplauso para las navarras. Eso es. Se baja bien. Y por favor, un fuerte aplauso para Castilla-La Mancha. Con la deportividad máxima. Debe ser el balón oficial del balonmano playa de Javier. 12 menos 20 de la mañana. Acaba el tiempo muerto y empieza otra vez el partido. Masculina Castilla y León se enfrentará al Principado de Asturias en la pista número 2, categoría cadete femenina. Principado de Asturias, Galicia en la pista número 3. 22 iguales. Quedan 3 minutos. Femenina, Castilla y León, Cantabria, en la pista número 7. Cadete masculina, Castilla-La Mancha, Galicia. Fallo técnico. Quedan 7 segundos y van 1 arriba Aragón.
shutout. 5 tiros en contraataque. A ver cómo queda. Gol de 360 del número 30 de Canarias. Gol de Juan, gol de Aragón. Falla Canarias. Gol de Aragón. Gol de Alejandro. Gol de Mario, gol de Canarias. Gol de Fernando desde la portería. Gol de Miguel Ángel para Canarias.
Canarias. Gana Aragón.
Selección femenina infantil de Castilla y León. Con el 2, Yanire de Prado. Con el 24, Paula García. Con el 25, María Hidalgo. Con el 26, María Rodríguez. Con el 31, Sara Pascual. Con el 32, Claudia Pastor. Con el 33, Claudia Martínez. Con el 35, Andrea Hernández. Con el 36, Carmen Martínez. Con el 36 también, Carmen Martínez. Con el 39, Adriana Pastor Pérez. Entrenador, Álvaro Cano. Selección Cantabria Infantil Femenina. Con el 1, Keila Fernández. Con el 2, Sofía Fajardo. Con el 3, Estela Rebaque. Con el 4, Claudia Noriega. Con el 5, Derlis García. Con el 6, Irati Arregui. Con el 7, Sofía Pronoza. Con el 8, Carla Perales. Con el 9, Inés Gómez. Y con el 10, Miriam Lavín. Entrenador, Marcos Prieto. Detalle de calidad. ¿Cuál es cuál? La recupera Castilla. Masculina, la central. 360 de la jugadora 39 de Castilla y León. Pisando de la número 3 de Cantabria. Gol de la número 24 de Castilla.
Castilla y León haciendo un 360. Para el segundo set. 360 de Cantabria, gol. Por parte de la preparadora. Castellano-leoneses. A llevar el partido a la tanda de shutouts. Golazo 360 del número 5 de Cantabria. Los chicos y chicas de Castilla y León que tenemos aquí bajo el no actúan. 360 de la jugadora número 5 de Cantabria. Os dejamos 5 minutos, En el ecuador del segundo set os esperamos. Os vamos a retar. Pasos de la jugadora 39 de Castilla y León. Bota la número 10. Mientras los andaluces en el otro fondo. 360 parada de la portera. De la número 24 dentro. El marcador está bien. Gol de la número 5 de Cantabria. Recordemos el marcador 10-4 para Castilla y León. Y aún quedan 6 minutos. 360 de la número 10. Chapa de la 31 de Castilla y León. De la 8 de Cantabria y gol. Venga, los chicos de Canarias, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Pisando de Sofía. De Castilla y León, perdón. Gol de la número 6 de Cantabria. Público soberano de campeones, nosotros le damos el espectáculo, Javi. Venga, arriba. A ver, esos chicos y chicas andaluces y andaluzas. Vamos arriba, vamos a contagiar a esta grada de la central. 360
360 de Castilla y León. Tenemos la petición de los catalanes y las catalanas y luego vamos con la vuestra. Vamos con la vuestra. De metros también. Penalti para Cantabria. Lo va a tirar la número 5 y lo metió. Los chicos y chicas de Cataluña. Arriba las palmas. Ojo que los de Castilla y León han cumplido su apuesta y su promesa. 360, gol de Castilla y León. Y las andaluzas pasando en el fondo contrario el limbo. 360 de Cantabria y dentro. La pierde Castilla y León y va a sacar Cantabria. Fuera de la número 10 de Cantabria. No te olvides de nadie. 360 de Castilla y León y dentro. Marco Soltero, arriba esas palmas en la mesa. Falta de ataque provocada por Castilla y León. Chicos de Roma Screen, ¿qué pasa con ellos? Arriba esas palmas. 360 de Castilla y León. Chapa de la número 2 de Cantabria. Inmortalizando este momento. Tiempo muerto. Recordemos el marcador 18-14 para Castilla y León. Extremadura. Arriba. Venga, arriba esas palmas en la pantalla. ¿Quién se suma a la marea de Extremadura? Chicos de la región de Murcia, ¿qué pasa con ellos? Saca Cantabria. Saca la número 3. Estela. ...360 fallido de Estela. La región de Murcia, Cataluña, La Rioja, Castilla y León. Dando el espectáculo. La grada. ¿Quién da más? Otro
tiempo muerto en este partido. Un fuerte aplauso para los chicos y chicas de Extremadura. Tenemos una petición especial. Creo que es el cumpleaños de Juanjo, entrenador de La Rioja. Saca Castilla y León. Juanjo, por favor, levántate. Ahí está, felicidades, Juanjo. Tus chicos la han pedido, tus chicos la han reclamado y nosotros la ponemos. Javi, teníamos otra propuesta por ahí aparte del cumpleaños feliz, ¿no? Que continúe el show. Gol de Cantabria. Gol de 160 de la número 5. Que sea sábado, lo que nos queda por delante. Estamos viviendo solo en la primera jornada de este campeonato de España de selecciones territoriales Sanxenxo 2022. Otro tiempo muerto. Estamos respirando en la central. 18-16. Fíjate, las chicas y chicos de Cantabria detrás de la pista número 6 sumándose. Todo suma, todo es positivo aquí. Esto es una gozada. Fuego, fuego, como diría nuestro amigo Marco Rose. Segundo set. Saltan. Coge la bola Cantabria. Siete metros para Paula. La para la portera. Palmas, por favor, en la central. Si estás sentado, sentada en tu asiento, arriba esas palmas. 360 al palo. Aún queda mucho partido por delante. ¿Se irá shout out? No se sabe. 360 fuera.
7 metros. Lo va a tirar Estela, parece ser. Sí, Estela. Gol de Estela. ...360 de Castilla y León... ...para la portera... ...exactamente, pisando... ...la recupera Castilla y León... ...360... ...gol de Castilla y León... ...toca Cantabria... ...360... ...las nubes... Gol del Peto de Castilla y León. ...360... ...gol de Cantabria. Se ha puesto nervioso Javi y ha cortado la canción. Para la portera de Cantabria. Contraataque. 360... fuera. No, no es fuera. Golazo de la portera, creo que fue. De Castilla y León, la para la portera. Gol de Cantabria. Gol de Claudia para Castilla y León. ¿Está bien el marcador? Se vaya de esta central que vamos a continuar dando espectáculo. 360 de Canarias, Cantabria y gol. Y recordamos que a partir de las 12:20 la central se va a medir a Extremadura. Gracias.
Pisando de Cantabria. Pisando de Castilla y León. Gol del Peto de Castilla y León. Recordemos el marcador 12-10, gana Castilla y León. ¿Cuánto queda? Y quedan 2 minutos para finalizar este partido. Gol del Peto de Castilla y León. Paradón de la portera de Castilla y León. Golazo de 16-60 de Castilla y León. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Acaba el tiempo muerto y va a sacar Cantabria. Recordamos que está perdiendo por 2. 360, pisando. No consigue interceptar el pase. La recupera Cantabria. Golazo de 360 para Cantabria. De 160 para el portera. Tiempo muerto.
y León. Gol de 360 de Cantabria. El partido se decidirá en shot out. Ah, no, acabó.
Peto de Cataluña. 360 dentro. No vale. Selecciones autonómicas en juego dirigiendo sus encuentros en esta playa de su lugar. En el Campeonato de España. Selecciones con rivales. 360 de Cataluña dentro. Un golazo de la jugadora Jessica. Se le va fuera a Castilla y La Mancha. Paraón de la portera de Castilla y La Mancha. Pero la pierde y la recupera Cataluña. Y también hay quien tienes enfrente. Javi, Oscar Miras. Gol de Cataluña. Gol de Jessica. Paraón de la portera de Cataluña. Penalti para Castilla y La Mancha. Lo va a tirar la jugadora Alejandra. Golazo de la jugadora Alejandra. Gol para Castilla y La Mancha. Fly Cataluña dentro. Tiempo parado en la central. Estamos en el balón. Buscando el debajo de la grada. De 160 de la número 44 de Castilla y La Mancha. Recordamos que hemos empezado esta mañana a las 9. Pararemos hasta bien entrada. De 160 de Cataluña pisando. Partidos 21 a 40 horas. Golazo de Fly de Castilla y La Mancha. Buscamos los campeones y las campeonas de España en las categorías juvenil. Pasos de Cataluña. La tiene Castilla y La Mancha. Categoría senior. Partido esta tarde. 2022. Gol del Peto de Castilla y La Mancha. Extremadura. Recordamos. Superávit. Navarra 10. Tiempo muerto.
360 de Canarias y... No, de Cataluña y fuera. La tiene Castilla y La Mancha. La recupera Cataluña. No vale porque está pisando. La tiene el Peto Fly dentro. Lo suyo, pasito a pasito, intentando que llegue el fin de este segundo set. Fuera de Cataluña. Estamos a nada de acabar el primer set y van 18-15 para Castilla y La Mancha. En la categoría cadete masculina, pase por la oficina. Gol de Cataluña. ...360 de Castilla-La Mancha, fuera. 8 minutos 25 segundos, Navarra 16, Extremadura 10. Se que cayó del lado de la selección navarra. Se lleva el mismo camino. Pese a todo, posesión para Extremadura. La recupera Cataluña. Acaba el primer set. 18-15, gana Castilla y La Mancha. Ruedan el balón sobre la arena de la central. El segundo set de este gran partido. De la jugadora 26 de Castilla-La Mancha. Sacó mal la portera. ...660 de Cataluña. Chapa de la 28 de Castilla-La Mancha.
pero es penalti para Cataluña. Lo va a tirar Jessica. Dentro. Asturias en la pista número 4, Castilla y León, Cataluña en la pista número 5. Gol del Peto de Castilla y La Mancha. En la pista número 6 y número 7 vivirán sus encuentros en categoría infantil masculina. Cataluña fuera penalti. Penalti para Cataluña. Lo va a tirar Laura. Seguimos superando encuentros Tarjeta roja. en la pista central en el último encuentro. Navarra. Laura, gol de Laura. De Castilla-La Mancha, gol. Cataluña. Gol del Peto de Cataluña. Está bien. Va ganando Cataluña 2-6. Pero aún queda mucho partido. De Cataluña, gol. Falta el ataque provocado por la selección de Cataluña. De Cataluña al palo. Va Castilla-La Mancha. 360. Gol de Castilla-La Mancha. Gol de 360. De Cataluña, gol. Y aquí nadie se da por vencido, Javi. Vamos a iniciar los partidos de la 1 de la tarde. Gol del Peto de Cataluña. Silgar, No, gol del Peto de Castilla-La Mancha, perdón. viendo el Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Galicia 2022. La tiene el Peto. 360. Gol. No, pisando. Categoría juvenil femenina en esta central. Cantabria, Castilla. Recupera Castilla-La Mancha. Realizando ejercicios de calentamiento. El Peto de Castilla-La Mancha, no, la 21. 360, gol. Gol de 360 de Castilla-La Mancha. 360 de Cataluña, gol. Las guerreras nos han hecho campeonas del mundo. Jesús, que lo sepas. 360 de Castilla-La Mancha, gol. Mal pase y la recupera Castilla-La Mancha. 10-12 para Cataluña.
al pase la número 42. Golazo de Castilla y La Mancha. Golazo de Cataluña. El Peto, golazo del Peto de Castilla y La Mancha, +2. +360 Cataluña, gol. Entra el Peto de Castilla y La Mancha. Castilla y La Mancha, Peto, golazo. El Peto de se le va al Peto de Cataluña. Ah, no. Cataluña. Penalti provocado por la número 45. Que es la que lo va a tirar. Se llama Jessica. Penalti para Jessica. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Al palo. Al palo. Seguimos en este campeonato de España de selecciones territoriales de balonmano playa. Peto fuera. Viernes. +360. Falta en ataque provocada por la número 28 de Castilla y La Mancha. Fly de Castilla-La Mancha, fuera. Está bien el marcador. 15-18 para Cataluña. Tiene pinta que se va a ir a shout out. Parada con la cara de la portera de Cataluña. 360, gol de Cataluña. Castilla-La Mancha, categoría juvenil femenina. Fly, no. Para conseguir la portera, gol. Gol de la portera de Cataluña. Dicen de sacar rápido. Tiempo muerto. Recordemos el resultado, 15-22, gana Cataluña en el segundo set. 13:30. ¿Qué hora? No, 13:30, ya me he avanzado yo. De la 1 de la tarde. Javi, vamos a buscar el botón de inicio de este partidazo 5 estrellas en la central. Categoría juvenil femenina.
Peto de Castilla-La Mancha, 360, gol. Un gol de la número 51 de Castilla-La Mancha, gol de Claudia. La tiene el Peto de Cataluña, 360, falta en ataque. Consiguen provocar la falta en ataque que estaban buscando. Acaba el segundo set. Gana Castilla-La Mancha 22-20.
Jorge Granda. Con el número 4, Hugo Toral. Con el número 5, Joel Camoira. Con el número 6, Javier Álvarez. Con el número 7, Gorka Álvarez. Con el número 8, Samuel Rougueot. Con el número 9, Edgar Fernández. El número 10, Jorge Martínez. Y con el 14, Igor Fernández. Entrenador, Héctor Iglesias. Navarra Infantil Masculino. Con el número 6, Ekain Exarte. Con el 7, Pablo Alegría. Con el 18, Unai Mindeguía. Con el 19, Markel López. Con el 20, Unai López. Con el 22, Josu Goya. Con el 23, Saberis Turiz. Con el 31, Lucas Moracho. Con el 34, Mario García. Y con el 35, Julen Castillo. Entrenador, Diego Pandilla. Alba Jurado. Recordamos. 8 minutos 56 segundos. Cantabria 26. Castilla-La Mancha 22. El número 23 de Navarra, adentro. Javi, ya que están los chicos de Cantabria por ahí intentando esperaros. Golazo el número 9 de Asturias. La melodía de la Ola Aqua Service. Vamos a empezar con los chicos y chicas de Cantabria, pero la ola del balonmano playa tiene que dar toda la vuelta. Gol del número 14 de Asturias. Vamos a extender las manos, estoy aquí, pero la ola tiene 23 de Navarra. los amigos de Castilla-La Mancha. Extendemos las manos. Javi, 3, 2, 1. La ola Aqua Service arriba. Try de Asturias, gol. Seguimos. Y si la devolvemos, que siga. La pierde Navarra. Me toca a mí. Y otra más. La ola Aqua Service. El peto de La ola Asturias del con el balonmano playa. 3. Un fuerte aplauso para la central. El 9, el 3, el peto. 3.60 del 10. Al larguero. Y va a ser un golazo. Falta en ataque de Navarra. El 66 de Navarra fuera. Peto de Asturias dentro. Juega Navarra. Golazo del número 18 de Navarra. La pierde Asturias y vuelve a atacar Navarra. No podía ser otra sin pagar peaje por la vía rápida. Claudia Escudero. Final del primer set. Cantabria 29, Castilla-La Mancha 26. Javi, ponemos algo movidito para los chicos y chicas de Cantabria que están en ese 6.60 del Navarra. Penalti. Penalti para Navarra. Vamos a ver si nos bailan Paquito el chocolatero los chicos y chicas de Cantabria.
de 360 del 23 de Navarra. Y ahora sí, arriba todo el mundo. Casi la pierde el Peto de Asturias. El Peto, golazo. Golazo del Peto. Tiene el 18 de Navarra y entra como un león para adentro. El 10 de Asturias, paradón del portero y la para. Y que siga la fiesta, baja un poco el volumen a ver. La falla el portero de Navarra y la vuelve Nuestros amigos y amigas de Cantabria. a tener. 3, 2, 1, arriba el balón. Golazo el 23 de Navarra. Fly de Asturias. Fly del número 14. Gol del número 23 de Navarra. Pena máxima en la central. Juega Asturias. Valpeto 369. Golazo. Pues no, ha sido pisando. Escudero. 22, 360, gol. Gol del 22 de Navarra. Espacio pequeño. Calidad máxima. Paula 20-18 para Navarra. Golazo el 23 de Navarra. La juega Asturias. María Laguna. Sale el Peto. Vaya ni una. Seguro que el Picarrita Y golazo de Asturias. de calidad. Detuvo la guardameta Marina Morales. Golazo del Peto de Navarra. Segundo set. Primeros compases. Ahí la va. Adentro. 1 minuto 42 segundos. Cantabria 2. Castilla-La Mancha. 360 de Asturias. Gol. Adentro. Gol. Alejandra Alonso. La falla el número 23 de Navarra. Zurda de Micaela Paz. Sin pensárselo. 2 veces consigue aumentar las diferencias en el marcador. La tiene Navarra fuera. Saca Asturias. Defensa. Castellano Manchela. Cambios, ataque, defensa. Velocidad. La falla el número 10 de Asturias, pero sacan de banda. La tiene el... Pide tiempo muerto el entrenador de Navarra. El contraataque.
Asturias. +2. Gol de Fly del Navarra. 360 al palo del número 10 de Asturias. Fly, gol del número 23 de Navarra. 360 para donde el portero de Navarra. .360, gol del número 10 de Asturias. La falla Navarra. Gol del número 10 de Navarra. No, de Asturias. Ya llevo unos cuantos. Roja al número 3 de Asturias. Golazo del número 18 de Navarra. Fly del número 9 de Asturias. Fly de Navarra, gol. Las posiciones son igual. Las selecciones territoriales juvenil masculina de Cataluña y la Comunidad de Madrid en la pista central. Gol del número 14 de Asturias. La pista central de las selecciones territoriales de Cataluña y la Comunidad de Madrid, categoría juvenil masculina. Gracias. Gol del Peto de Navarra. Se avisa, finalizó el segundo 369 de Asturias. Paradón del portero de Navarra. tiempo de tanda de showdown. Me voy a bajar a ver si estos chicos y chicas de Cantabria nos dan el sonido ambiente de la tanda de showdown. Fly del 23. Golazo de Navarra. Gol de Asturias. .366 de Navarra, gol. Pues seguimos con los showdowns de la pista central.
de Asturias y gol. Ya llego, ya llego. ¿Quién ha iniciado la tanda de setados, Javi? Bueno, ya estoy infiltrado aquí. Arriba esas palmas, sonido, tanda de shota. Gol de Asturias. Ahora, 3, 2, 1, arriba, las palmas. Dentro la guardameta. Me voy a otra parte de la... 369 de Asturias, gol. Arriba. Debajo de las piernas, no pudo hacer nada la guardameta cántabra. Ataca Asturias. Sonido ambiente, sonido showdown. Le quitó las telarañas. Pedazo de chapa del número 18 de Navarra. Vaselina adentro. Llorando. Pero entró. Sonido, tanda, showdown. 9-360, larguera y fuera. Adentro, Cantabria. Opciona. 360 de Xavi de Navarra y gol. Pisando de Asturias, pisando el número 9. Javi, baja un poco. Estos chicos y chicas de Cantabria. Vamos arriba. Tanda de showdown, sonido ambiente. Recordemos el marcador, 16-16, empate. Vaselina. Nervios fuera. Se pone más interesante. Si cabe. El fallo se cotiza caro. Para donde el portero de Navarra no se la comió.
12 de Asturias. El error se cotiza muy caro. Tiempo muerto. Va ganando Asturias 16-21. 16-22. Sonido ambiente, bajamos la música, Javi, dentro de Showdown. Chava Selena que se marcha fuera. Javi, Javi baja. El volumen, vamos arriba esas palmas. Adentro Cantabria. Gran partido el que hemos visto. Castilla-La Mancha se hizo con el segundo set. El primero cayó del lado de Cantabria. Y en la muerte súbita la cambia de Showdown. Cantabria sale con el Queda partido. menos de un minuto para finalizar el partido. Gol de Navarra. ...360 del pivote dentro. La emoción la hemos vivido en la central. Primer set que se lo llevó Cantabria, segundo set que cayó del lado Golazo de Castilla-La Mancha de forma Asturias. radicalmente contraria. Primero dio un baño espectacular la selección de Castilla-La Mancha. El partido se marchó a la tanda de shutouts. Cumplimos los 5 reglamentarios. Muerte súbita.
Álvaro Paine. Selección juvenil de Asturias, con el 27, Álvaro Paino. Con el 28, Daniel Arias. Con el 29, Marco Amaro Blanco. No, Marco Amaro García. Con el 32, Óscar Blanco. Con el 33, Raúl Álvarez. Con el 34, Jonathan Acer. Con el 35, David Pulgar. Con el 36, Joaquín Ignacio Pérez. Con el 37, Jorge León. Con el 38, Alejandro Álvarez. Y el entrenador es Jorge López. Selección Castilla-La Mancha juvenil masculino. Con el 1, Fernando Romero. Con el 4,
a tirar Alejandro. Alejandro, gol. Va a ser 7 metros para Castilla-La Mancha. Lo va a tirar Carlos Ocaña. Y lo mete. La moda Asturias. El número 35 fuera. Recordemos el resultado. 8-10 de gana Asturias. La saca el portero en la línea. El portero de Castilla-La Mancha. Gol de Asturias. Gol del número 33. Fly de Castilla-La Mancha. Para donde el portero de Asturias. 360 de Asturias. Gol. Golazo del número 24 de Castilla-La Mancha. La falla el número 27 de Asturias. Quedan 4 minutos, 12-14, gana Asturias. La falla el número 25 de Castilla-La Mancha. Golazo del número 27 de Asturias. .360 del 24 de Castilla-La Mancha y la para el portero. ¿Para dónde el portero de Castilla-La Mancha? Penalti para Asturias, lo va a tirar el número 35. Gol.
18 para Asturias. Penalti para Castilla y La Mancha. Lo va a tirar el número 11. El número 11, Yago. Vamos, Yago. Yago gol. Golazo de Yago. El 160, el número 35, para donde Castilla-La Mancha. Golazo de Castilla-La Mancha. Tienen que defender este resultado si quieren ir a shootout. Ganó Asturias